A continuación, disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona, Autoridad Constituida por Dios, parte 2. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar. Estamos bien, ¿verdad? Contento, agradecido del Señor. Sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. Amén. Bien, abramos la Escritura. Dios nos bendiga. Vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leer Éxodo 3, desde el verso 16. Verso 16. Seguimos con la autoridad establecida por Dios. Amén. Éxodo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, o lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye en leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis:
Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped aljabas de plata, aljaba de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Dicen amén? Pasemos ahora a Éxodo 20. Éxodo 20. Gloria a Dios. Verso 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Dios bendiga la palabra. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente cuando podemos acercarnos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos una vez más, Señor amado, que tu gracia venga sobre nuestras vidas. Podamos hablar tu palabra con confianza, Señor, una vez más en esta tarde. Y una vez más tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda darnos, Señor amado, la interpretación de tu palabra, Señor. Seas tú, oh Dios amado, dándonos luz en esta hora, Señor amado, cuando queremos seguir abordando este tema tan importante, Señor. Queremos aprender, oh Dios, lo que tú, Señor, nos estás mostrando, lo que tú nos estás enseñando. Queremos avanzar, Señor amado, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, el único Dios que traes, oh Dios amado, paz a nuestro corazón. Permítenos una vez más en esta tarde recibir, oh Dios, lo que tú tienes para nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor amado, y pedimos una vez más la guianza y la dirección de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bien, yo creo que vamos claro en lo que estamos hablando, ¿verdad? Acerca de las autoridades establecidas por Dios. Amén. Y bueno, quisiera en esta tarde tomar un poquito más aquí con estas escrituras. Quizá veamos otras más. Gloria a Dios. Para que veamos lo que Dios, cómo Dios establece o constituye sus autoridades. Amén. Gloria al Señor. Y cada hombre que ha recibido las instrucciones de parte del Señor
Recuerde que Dios desde un principio ha venido hablando, ha venido manifestándose, ha venido dando leyes, ordenanzas, mandamientos, y Dios la viene transmitiendo a través de aquellos seres o aquellos hombres que Dios ha constituido. Moisés simplemente fue un hombre que oyó la voz de Dios, oyó el llamado de Dios y entendió cuál era el plan y el propósito de Dios. Pero estamos viendo también algo muy importante, que hay una guianza del Espíritu Santo en todo esto. Amén. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, es para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios en su gracia, vemos en la Escritura cómo pudo encontrar hombres dispuestos a hacer su voluntad. Pero también vemos el cuadro escritural que hubieron autoridades constituidas por Dios. Pero recuerde que como es una guianza, y en la guianza usted tiene que tomar decisiones. Dios lo está guiando, Dios no le está amordazando, Dios lo está guiando a usted y le está diciendo el camino por donde usted debe andar. Le está diciendo a estas autoridades las palabras que ellos tienen que transmitir, lo que tienen que decir o lo que tienen que hacer. Simplemente en cada uno de ellos quedó la determinación, la decisión de hacer lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo. Ahora, si Moisés hubiera salido huyendo y no va a Egipto, ¿qué hubiera pasado? ¿Ah? Israel no hubiera salido de su cautiverio. Alguien pueda pensar, pero Dios hubiera tenido que levantar a otra persona porque había llegado la hora del cumplimiento de aquella promesa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces entendemos claramente, por eso dice aquí la escritura que leímos, Moisés no se presentó solo ante Faraón. La orden de Dios era que él reuniera a los ancianos juntamente con él, aquellos cabezas de familia, aquellos cabezas de tribu, que eran hombres que Dios había escogido, Dios había determinado para que representaran aquella nación que era Israel. Y Moisés sin duda que hizo de acuerdo a lo que Dios le estableció. Amén. Es muy importante esto porque estamos viendo que Dios nos permite ciertas cosas en nuestra vida y Dios nos observa. Amén. Nosotros muchas veces cuando hablamos de la entrega o del servicio a Dios, tenemos que entender algo, que tenemos que estar dispuestos para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Hablamos de una guianza del Espíritu y es perfecta. Amén. Dios no nos va a guiar al error. Dios nos va a guiar, como dice la Escritura, a toda verdad, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Pero en esa guianza tenemos nosotros que usar de discernimiento. Acuérdense de esto. Una autoridad constituida por Dios, recuerde, tiene que tomar decisiones. Tiene que saber ocupar su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, porque hablamos esta mañana de los dos planos, el plano natural y el plano espiritual. Hablamos de un rey, por ejemplo, de Israel. El primer rey de Israel, ¿cuál fue? ¿Cuál? Saúl. Amén. Ahora el pueblo quiso un rey y Dios se lo dio. Amén. Entonces ese hombre quedó constituido como rey a Israel. Pero también habían profetas en ese tiempo. Amén. Y el profeta que estaba allí era Samuel. Samuel recibió la orden de parte de Dios de ungir a este hombre, amén, como rey. El aceite de unción fue derramado sobre él y ese hombre quedó constituido rey de Israel. Aquí estaba un profeta ya constituido que era Samuel. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ambos, el profeta y el rey, eran dos hombres que habían sido constituidos por Dios. Ambos tenían que obedecer al mandato divino. ¿Cierto? Pero vemos claramente que este hombre, este rey de Israel, comenzó a salirse de la línea, comenzó a hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. Pero en cambio el profeta estaba ahí siempre recordándole lo que la palabra decía o la orden que Dios le había dado a este rey. Era una autoridad constituida por Dios.
Por eso le digo, ahí es donde tenemos que tener cuidado y en verdad estar cierto de la guianza que es Dios en nuestra vida. Amén. Usted dice que lo está guiando Dios, examine perfectamente lo que está haciendo, si es de acuerdo a la palabra. Amén. Por eso la Biblia está llena de estos casos y de estas dos ramas, podemos decir, autoridades espirituales y autoridades naturales. Pero en ambas, en cada una de ellas, tiene que haber una vigilancia extrema. Amén. Sea el oficio, sea la labor, o sea la tarea que ese hombre tenga o Dios le haya designado. Lo constituyó Dios perfectamente. Pero recuerde que ese hombre tiene que estar sujeto a un mandato divino. ¿Estamos claros, verdad? Ahora vemos que Moisés, vemos aquí que alguien pudiera pensar o dudar del llamamiento de Moisés. Pero la Biblia nos declara que Dios lo llamó directamente a Moisés. Dios habló con él cara a cara y el mismo Señor le dijo, si hay un hombre espiritual o profeta, hablaré a él por visiones. No así con mi siervo Moisés, que cara a cara, no habló a las escondidas, cara a cara. Pero sin embargo, Moisés tenía que estar siempre obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Por eso la autoridad que Dios le da a un hombre o a un instrumento, a quien sea, no lo pone con libertad de hacer lo que él quiera hacer. Más bien, tiene que tener mucho cuidado con los pasos o con las cosas que hace, con las palabras que dice, con los consejos que pueda dar. Amén. Por eso tenemos que tener mucha vigilancia. Amén. Porque hay mucha gente que toma el argumento, a mí me usa mucho Dios. Está bien, cuídese entonces. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no estoy desanimando a nadie, desinflando a nadie, simplemente es un consejo de parte de Dios. Porque la Escritura dice que quedaron escritas allí las cosas para nuestra instrucción. Moisés, un hombre como lo fue Moisés, un profeta de los profetas, como podemos ver, un hombre en el cual Dios operó tremendamente. Sin embargo, cuando llegó el momento más crucial de su vida, llegó y, como dice, perdió el estribo. Amén, se impacientó y violó. Dice la Escritura claramente, el Señor se lo dijo, te glorificaste a ti mismo. Y tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Ahora no quedó, como dice, fuera del cuadro espiritual, pero sí tuvo que recibir sus consecuencias. Fue quitado de la tierra y no le fue permitido entrar al lugar que Dios había dicho que iban a entrar. Por esa razón, por eso le digo, la autoridad o la posición en la cual Dios lo pueda colocar a usted, no lo hace inmune a lo que Dios ha decretado. Por eso dice, toda rebelión y toda desobediencia recibe justa paga de retribución. Entonces, no dudamos de Moisés. Como no, el Señor aparece allá en el monte de la transfiguración con el Señor Jesús, pero Moisés tuvo que ser corregido. Acuérdense que Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Amén. Vemos a un hombre, su hermano Aarón, una autoridad. Nada más y nada menos que Dios dice, Aarón será tu profeta. Le está diciendo a Moisés, y tú serás a él como Dios. Imagínese la expresión, ¿quién podía dudar que Aarón era un profeta? Amén. Y Aarón simplemente repetía lo que Moisés le decía. Pero entonces Aarón se metió en problemas. ¿Cuándo se metió en problemas Aarón? Cuando empezó a prestarle oído a cosas que no tenía que escuchar. Comenzaron las murmuraciones, comenzaron las quejas y se metió Aarón a murmurar igual que la demás gente. Y Dios le dijo, ven acá, caballero. Había hablado con su hermana que era profetisa también. Estaban involucradas en el ministerio. Por eso le digo, Dios, por eso no nos deja pasar por alto nada. Amén. Y más cuando somos personas que Dios ha constituido con ciertos oficios o ciertas tareas o ciertas responsabilidades espirituales. Por eso le decía esta mañana, tanto lo espiritual como lo natural tiene sus reglas y sus órdenes, las cuales tienen que ser acatadas, porque si no, a cada uno lo va a llamar Dios a juicio. Amén.
Entonces, cuando somos confrontados ante nuestra responsabilidad, sea la labor que usted realice, si es un predicador, si es un pastor, si es un maestro, si es un evangelista, si es un profeta, si es un apóstol, el profeta de la edad, él mismo fue confrontado con muchas cosas. Y él dijo que fue llamado por el ministerio en el cual él estaba, cuando era un bautista, para que ordenara a una mujer predicadora. Amén. Pero él sabía lo que la palabra decía acerca de eso. Entonces cada uno va siendo confrontado en sus áreas. Y entonces su compromiso, usted demuestra, prueba a quién en verdad usted está sirviendo. Si está sirviendo al ojo o le está sirviendo al Señor. Y si le estamos sirviendo al Señor, tenemos que dar completamente resultados positivos, quedándonos al lado de lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, sin embargo, Aarón, siendo el profeta que fue, siendo el hombre tremendo allí en ese lugar, vistiendo aquella vestidura sagrada, llevando a cabo aquellos sacrificios, aquellas cosas. Sin embargo, Dios tuvo que castigarlo, Dios tuvo que despojarlo de su vestidura allá en la montaña y se murió Aarón. Ahí no hubo servicio funeral, ahí no hubo entierro, se murió en la montaña y listo. Para que vea cómo es Dios celoso y cómo Dios cuida de su pueblo. Amén. Y no solamente fue por la murmuración, sino que también allá vemos el cuadro del becerro de bronce, de oro, perdón, el cual fabricó. Entonces el ministerio, por eso, cuando una autoridad ha sido constituida por Dios, tiene que mantenerse en esa guianza, en esa dirección espiritual, siempre, como dice la Escritura, examinándolo todo, probando los espíritus si son de Dios o no. Amén. No importa cómo pueda llamarse la persona, qué oficio pueda tener, todo tiene que ser filtrado por la palabra. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a eso. ¿Cuánto me dice gloria al Señor? Entonces Moisés, fíjese cómo dice aquí la Escritura, por orden de Dios le dice que reúna a los ancianos de Israel y le declarara lo que Jehová le había dicho. Amén. Y entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Los reunió y les transmitió el mensaje que Dios le había dado. Pero ¿qué cuando Dios entonces nos dice a nosotros ciertas cosas y las hacemos a nuestra manera? Decíamos esta mañana que Dios aprueba, Dios confirma y Dios vindica aquello que Él ha constituido. Amén. Entonces imagínense, por ejemplo, vemos la parte tremenda que, por eso le digo, esto es bastante amplio y vamos viendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos autoridades que fueron constituidas en el Nuevo Testamento por Dios. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, voy aquí a Hechos capítulo 13, para que usted vea cómo se mueve el Espíritu de Dios y cómo ordena Dios o constituye aquellos que Él quiere establecer. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían allí profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Amén. Entonces estaban allí Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, amén, y Pablo, o sea, 5 personas. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cómo dice? Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La otra versión dice, para la obra, para lo cual los he llamado. Amén.
Le está diciendo el Espíritu Santo. ¿A quién le está diciendo esto el Espíritu Santo? A estos 5 hombres que estaban allí. Porque dice, estos estaban ministrando y Dios da una orden. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ahora, cuando, fíjese, Dios se manifiesta de esta manera, vemos lo que Dios puede hacer. Aunque Pablo, estábamos hablando de eso un poquito de atrás, para que usted vea lo que significa cuando viene la revelación por el Espíritu al hombre. Pablo en sí, o Saulo de Tarso, era una autoridad religiosa, porque Saulo de Tarso era fariseo de fariseo. Amén. Tenía cierta autoridad, o tenía cierta autoridad, y había sido establecido por los hombres, como un fariseo. Porque hay autoridades que los hombres constituyen, pero estamos viendo lo que Dios constituye. Amén. Entonces, Saulo de Tarso, comprendiendo lo que significaba, porque aquí está el Espíritu Santo diciendo la parte para la obra del ministerio, entonces Saulo de Tarso tuvo que tomar una decisión: seguir la guianza del Espíritu Santo o continuar bajo la guianza de una secta religiosa, que era de los fariseos. Amén. Y vemos el testimonio de este hombre, que aceptó la guianza del Espíritu Santo, y todo aquello que él había alcanzado por la vía humana o religiosa, dijo, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos la operación de Dios en él, vemos ahora los resultados en él, vemos la vindicación, vemos la aprobación y vemos la vindicación por él dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y Dios entonces lo convierte, vemos ahora, en el apóstol y profeta a la edad de Éfeso. Amén. Entonces, Saulo de Tarso, fíjese, por eso le decimos, tuvo que tomar una decisión. Y él se quedó al lado de lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando. Porque él dijo, este evangelio no es por hombre, no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación. Y cuando recibió aquello dijo, no fui a ninguno de los apóstoles, sino que se fue a estudiar la palabra para tener pleno convencimiento de que aquello que estaba ocurriendo en su vida era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, muy importante, cuando nosotros vemos a Dios moverse en la escena y Dios darnos testimonio de que aquella autoridad que Él está constituyendo o nos está demostrando, aquella autoridad es puesta por Dios. Entonces yo sé que vienen una serie de preguntas a nuestras mentes. ¿Cómo podemos saber una autoridad constituida por Dios? Podemos verlo a la luz de la Escritura. Cada uno en su lugar. Digamos esta mañana, las autoridades naturales que han sido constituidas por Dios, ellas tienen un ejercicio, y ellas tienen que mantenerse dando cumplimiento en ese ejercicio. Y las autoridades puestas por Dios no tienen que mezclarse con las autoridades puestas allá en la tierra, con las naturales. Por eso usted no puede ligar las dos cosas. Pero cuando el hombre quiere ligarlas, se mete en problemas. Entienda eso claramente. Ahora, mucha gente no lo ha visto porque no lo ve a la luz de la palabra, lo ve a la luz de lo que le puede aprovechar aquello. Entonces mucha gente lo vemos oír, es tiempo de que la iglesia tome esos lugares y gobierne sobre la tierra. ¡No! Dios no puso a la iglesia para que ocupara puestos en la política. Porque Dios está estableciendo un reino espiritual. ¿Cómo no? Vamos a gobernar, sí, sobre esta tierra, sí, pero cuando ya no haya maldad. Así lo dice claro la Escritura. Pero mientras estemos en esta condición, en el mundo en esta condición, el cristiano se mete en un lugar de eso, si Dios no lo libra, se corrompe. Claro está eso. Amén. Entonces, cada uno en su lugar, una autoridad constituida allí por Dios para ejercer las cosas naturales y una autoridad constituida por Dios en el reino espiritual.
pero no puede venirse a meter acá como el otro no puede irse para allá. Y hay escritura para eso. Amén. El profeta menciona, y vemos el caso de un rey llamado Usías. Todos conocemos el relato de ese rey. Un rey próspero, un Dios que hizo lo que era agradable delante de Dios como rey. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios le dio sabiduría, Dios le dio gracia, Dios le dio ingeniería para fabricar máquinas, para hacer muchas cosas para el bienestar del pueblo de Israel. En el plano material. Amén. No estamos en contra de que usted alcance un grado de educación. No estamos en contra de eso. Amén. Pero eso, utilícelo para lo que sea necesario. Amén. Aquel rey Usías fue de provecho en su posición como rey. Una autoridad constituida por Dios, perfecto. Está en el respaldo de Dios, perfecto. Mientras se mantuvo en el orden en el cual Dios lo había establecido como rey. ¿Entiende? Pero el día que ese hombre quiso ocupar el lugar de un sacerdote, se metió en problemas. Amén. Tenía la aprobación de Dios aquí, perfecto, como rey. Tenía que salir a pelear, Dios estaba con él. Sacaba el pueblo a la batalla, los armaba, los preparaba, perfecto. Pero cuando quiso meterse en las cosas espirituales y querer ocupar el lugar de uno constituido por Dios, hasta ahí le llegó. Vino la reprensión, dice la Escritura, por una cantidad de ministros que le dijeron: no a ti, oh rey, el quemar perfume ni ofrecer incienso, sino a los sacerdotes consagrados para esto. ¿Y qué dice la Biblia respecto a él? Se airó. Amén. Se airó porque no se le dejó hacer, o alguien se le paró para contradecirlo en su propósito. Por eso decíamos esta mañana que la parte que nos corresponde a nosotros es corregir o reprender todo lo que esté fuera de orden. Amén. Y esa es la parte del ministerio a la cual no podemos obviar. Sea padre, madre, mujer o hijo, quien sea. Tenemos la responsabilidad. Dios nos puso para eso. Como decíamos en lo natural, Dios pone las leyes para que las hagan cumplir. Si aquel hombre se deja sobornar, eso no es problema suyo, es problema de él. Porque el problema de él es hacer cumplir las leyes. Al que robó, métalo preso. Castíguelo por eso. Pero si se deja sobornar, él va a llevar el problema. Él va a ser juzgado por no ejercer su autoridad. ¿Entiende? Entonces el ministerio, cuando hablamos del ministerio, lo que Dios ha constituido, por eso no podemos hacer compromisos con nadie. Amén. Entonces la gente anda buscando una comodidad espiritual o una comodidad religiosa. Un lugar donde él pueda sentirse bien, donde no le pueden tocar ni un cabello, como dijo aquella mujer. Y el hermano Abraham pensó que esa mujer estaba a la altura con Dios, para que usted vea lo que es la parte natural del hombre. Aquella hermana que dijo: hermano Abraham, usted ni siquiera me tocó en su mensaje. No nos dijo que había predicado acerca de todo lo que era el pecado, que creía que no había dejado nada por fuera. Y bueno, aquella mujer se ve caminando muy orgullosa, viceprofeta. Pero llegó alguien y le dijo: no, hermano Abraham, lo que pasa es que usted no habló de los chismosos. Esa es la chismosa del barrio. Padre Celestial. Amén. Entonces no puede el ministerio comprometerse jamás. Amén. Porque Dios lo ha llamado a dar cumplimiento, porque es una constitución hecha por Dios. Son ministerios o hombres constituidos por Dios para llevar a cabo una tarea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en las autoridades naturales vemos que hay diferentes cuerpos. Cada uno se ocupa de sus labores. Usted no puede ir a cierto lugar a poner cierta queja o cierta cosa. Le dice: no, usted está equivocado, usted tiene que ir a tal lugar.
Y ahorita lo han diferenciado, sea cual sea el problema, ya le dicen, usted tiene que ir a tal lugar y hablar de ese asunto, porque ellos son los que se encargan de hacer justicia. Amén. Entonces, así como Dios lo establece, lo ha establecido, vemos claramente entonces que esas autoridades que Dios establece, leíamos la escritura esta mañana de Romanos 13, y volvemos allí un momentico. Dice aquí Romanos 13, el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén. Hubo una pregunta acerca de este verso. ¿A qué autoridad se está refiriendo? Ahora yo se las hago a ustedes. ¿A qué autoridad se está refiriendo Pablo el apóstol aquí? ¿Ah? Correcto, a las dos autoridades. Amén. Porque nos está hablando de los dos planos. Si está diciendo que son constituidas por Dios, estamos viendo que ambas está Dios en el asunto. Amén. Nosotros siempre referimos a este texto, cuando Pablo el apóstol nos habla, para que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. La escritura nos es clara y precisa. Nos dice la razón por la cual debemos orar por esas autoridades. ¿Y cuál es el propósito? La Biblia nos dice claramente. Amén. Usted no haga, no le ponga en añadidura a eso, haga lo que dice la palabra. Absolutamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigue diciendo aquí, Romanos 13. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Amén. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. ¿Quiere pues no tener la autoridad o no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Muchas personas, en muchas ocasiones ha pasado, y quizás usted lo ha experimentado también, muchas personas viven escondidas, tanto en el plano natural, porque tienen un problema con la justicia, y no pueden ver el sonido de una sirena porque se alarman inmediatamente. No pueden ver un uniformado porque se enervian. Y pasó una ocasión con un joven, en una ocasión, andaba conmigo y cuando de repente empezó con aquel, yo, ¿qué te pasa? No, es que vienen unos policías. Bueno, ¿y cuál es el problema, pues? ¿Tienes tu problema con la justicia? Ahora, yo no tengo ningún problema, yo los puedo mirar en la cara y hasta los saludo. Hola, ¿cómo están ustedes? O buenas tardes, o buenos días. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? ¿Será que tienes problemas con la justicia? No hay otra cosa, ¿no? Amén. Ahora, sí pasa también con muchas personas que confiesan estar en el reino espiritual. Andan escondidos. Son incapaces de darle a usted la cara. Ahora, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les infunde ciertas cosas? Es porque hay algo encerrado en sus corazones. Amén. Entonces, hay ciertos temores. Como dice Pablo aquí. Gloria al nombre del Señor. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? A lo bueno. Amén. Decíamos esta mañana, hablando del rey Acab, ¿no? Una autoridad que estaba allí constituida por Dios porque era un rey en el reino natural, pero había también una autoridad constituida en el reino espiritual que era el profeta de la edad, que era Miqueas. Pero Miqueas, como un hombre constituido por Dios, no podía complacer al rey. Amén. Entonces, ¿qué hizo Miqueas? Habló lo que el Señor le mostró. Aunque el rey no le agradó aquello y lo mandó para la cárcel, pero él estaba sujeto a una guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando
Dios establece estas autoridades, vuelvo y repito, Dios requiere que cada una de ellas camine en el orden perfecto. Pablo el apóstol, como el profeta de verdad, como dijo él, como perito arquitecto en esta construcción, él dijo, yo he puesto el fundamento, ahora observe o mire, tenga cuidado cada quien que va a construir. Amén. Ahora, ¿qué derecho tenía el apóstol Pablo para decir eso? Todos los derechos dados por Dios. Porque él estaba poniendo el fundamento sobre el cual la iglesia debería estar establecida. Y el tiempo lo ha probado. El tiempo lo ha probado en iglesias y en individuos que no han puesto el fundamento correcto, a mitad del camino se rajan, como dice por ahí. Amén. Entonces Dios quiere que si usted y yo estamos confesando ser algo constituido por Dios, que permanezcamos. Que demos fruto de ello. Que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces podemos ver en el mundo religioso, mencionamos también esta mañana eso, hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos maestros, hay muchos profetas y hay muchos apóstoles. Pero en esa cantidad hay muchos que han sido constituidos por el hombre. Amén. Yo diría la mayoría. Amén. Los resultados los estamos viendo cada día. Son contrarios a la palabra. Amén. Porque simplemente se han inclinado, estos personajes se han inclinado a complacer al pueblo en vez de agradar a Dios. Sé que el agradar a Dios no es conforme a lo que le gusta al ser humano. Pero a Dios le agrada cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay escuelas de muchas cosas. Hay escuelas de líderes hoy. La Biblia habla de ciertos liderazgos. ¿Cómo no? De cabezas a las cuales Dios utiliza, pero no bajo la formación de un concepto establecido por los hombres, sino a la manera de Dios. Amén. Un pastor es la cabeza de la iglesia, es la autoridad local, dice el profeta. Amén. Y esa autoridad local se rige por la palabra. La iglesia está sujeta a la palabra que ese pastor está dando. Pero si el ministerio, entonces, si ese pastor comienza a enseñarle mandamientos de él, está contrariando lo que la Biblia dice. Amén. Ahora yo no me puedo escudar en que soy constituido por Dios, pero mis frutos están siendo diferentes. Entonces la iglesia no puede quedarse callada. Amén. Entonces, ¿cómo es que mucha gente se guarda tantas cosas? Bueno, yo sé que eso está malo, pero ¿qué vamos a decir? ¿A qué quedarse quieto? Esa es la autoridad. No, un momento. Amén. Es como cuando alguien, por ejemplo, una esposa, tiene su esposo, ¿verdad? Y por ser la cabeza de la casa y su esposo está equivocado, usted tiene todo el derecho de decirle, mira hijo, esto está equivocado. ¿Sí o no? ¿Aceptaríamos nosotros como varones la exhortación de nuestras esposas? En algo que nos vieran, está equivocado, hombre. Ese no es conforme a la palabra. Un momentico, yo soy la cabeza. Ahora, si él sigue rebelde, bueno, déjelo quieto. Pero usted tiene que hacer oír su voz, que usted no está de acuerdo con eso que está fuera de la palabra. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este punto, en esto que estamos hablando, el tiempo nos ha demostrado a nosotros muchas cosas que han sido para nosotros de mucha enseñanza, de mucha observancia. Dios tiene un plan y un propósito que Él está llevando a cabo. Y dice el hermano Branham en el mensaje, hombre llamado por Dios. Dios tiene que sacarle al hombre muchas veces las cosas a golpes.
hasta que Dios comience entonces a moldearlo, a formarlo, hasta que la masa esté en condiciones para lo que Dios quiere hacer. Porque muchas veces se demuestra rebeldía en el cumplimiento o en el plan que Dios tiene para llevar a cabo. Por eso conversamos allá atrás y el hermano me mencionaba a uno de los profetas que Dios le dijo que saliera sin ropas. Ahora, ¿qué esperaba Dios de ese profeta? Que obedeciera su voz. Y ese hombre, como un hombre constituido por Dios, obediente a la palabra, sabiendo que era Dios diciéndole, no lo dudó, salió sin ropas a caminar y a pregonar la palabra por todo Israel. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Cuando Dios no le está pidiendo a usted eso, sino que le está pidiendo algo más sencillo. Amén. Entonces demostremos o demos fruto de que Dios nos ha constituido y que Dios nos ha entregado a nosotros una autoridad como iglesia. Sobre nuestros hombros como iglesia está una responsabilidad grande. ¿Sí o no? De usted y de mí dependen mucha gente. Amén. Si usted no lo cree, espere para que vea. Amén. Pero de usted y de mí depende, pudiéramos decir claramente, muchas cosas de aquí en adelante. Porque dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Y si Dios lo puso a usted como sal, es para que haga su efecto. Amén. Así esté en un frasco de vidrio, la sal hace su efecto. Amén. Una luz, esté donde esté, alumbra. Bueno, hermano, que aquí hay mucho pecado, que aquí hay mucha maldad, que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras obras buenas. ¿Cómo se puede determinar obras buenas? ¿Cómo se puede diferenciar lo bueno y de lo malo? Tienen que estar ahí presentes las dos. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos decir de un creyente fiel? ¿Que es fiel? Porque hay infieles. ¿Sí o no? Amén. Cuando hablamos de un falso es porque hay un verdadero. Si no, no se hablara de eso. Si no existiera la falsedad, no se hablara de eso. Por eso Dios nos dice, permanezca en la verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto. Jesús de Nazaret, sabiendo él, Dios hecho carne, no iba a saberlo. Podemos pensar. Sin embargo, él se encontró con autoridades constituidas como reyes, como gobernadores, como predicadores y todas estas cosas. Pero a cada uno de ellos les habló, les dijo lo que tenía que decirles. Un rey en su jactancia le dijo, ¿sabes que yo tengo potestad sobre ti de crucificarte o darte libre? Jesús le dijo claramente de dónde él recibía la autoridad que tenía. ¿De dónde le dijo que venía? ¿Del infierno? De arriba. ¿Qué le estaba dando a entender? Yo soy el que pongo y quito. Dios. Yo soy el que tengo la autoridad mayor y yo pongo y quito reyes. Y tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, sino la que te fue dada de arriba. Como dice, le tapó la boca. Así es Dios. ¿Sí o no? En otra ocasión le dijeron para tentarlo, Señor, ¿es lícito darle tributo al César? Alguien quizás esperaba otra respuesta. Bueno, como usted es el Hijo de Dios, aquí va a echarle mire. No. Sabiamente, con la sabiduría de Dios, quien tiene una moneda por allí, se la trajeron, preguntó, ¿de quién es la inscripción? En ese entonces la moneda tenía la cara del rey, y en ese tiempo era el César.
¿De quién es la inscripción? Del César. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa en su lugar. No le digo, no le debe al César. Por eso decíamos esta mañana, ¿cómo no dijo? Dios va a estar. No, Dios te dice, paga lo que debes. Paga tus tributos. Paga tus impuestos. Eso es ley de Dios. ¿Sí o no? Bueno, hermano, que yo no sé qué, que yo... La gente argumenta mucho. Como alguien comentó y dijo, yo no me congrego. ¿Y por qué no te congregas? Porque no hay un pastor fiel. ¿Cómo sabe esa persona que no hay pastores fieles? Simplemente que está jugando a todos por igual. Ahora, eso no lo justifica en su actitud. Simplemente nos damos cuenta que un espíritu malo se ha apoderado de esa persona. Son buenas personas, buenos hermanos, pero lamentablemente los ha tomado un mal espíritu. Cuando la Biblia ha establecido que usted tiene que tener un pastor. ¿Sí o no? Ahora, no estoy diciendo esto porque yo soy pastor, no. Lo estoy diciendo porque dice la Escritura. Y la cosa no es solamente tener un pastor, la cosa es la sujeción. No al hombre, sino al ministerio, porque es la palabra. Así de claro. Y lo que Dios ha establecido, Él dijo, mis mandamientos no son penosos. ¿Por qué el hombre es duro para obedecer? ¿Por qué el hombre es duro para respetar lo que Dios ha establecido? Bueno, dice esta persona argumentando, bueno, es que los pastores lo que hacen es agarrar la plata y yo no sé qué y enriquecerse. Tiene un concepto equivocado de la cosa. Realmente le dan lugar al diablo y el diablo le mete toda clase de basura en su mente. Amén. Pero Dios lo estableció de esa manera. Usted simplemente cumple lo que Dios ha dicho. ¿Sí o no? Ahora imagínense cuando Dios habló en el principio y dijo, todo primogénito es mío. Pero bueno, ¿y qué le pasa a Dios, pues? Tenemos que cumplir lo que Él dice. Y con todo y todo, mire, fallamos en eso. Le venimos acordando de Dios por allá, ay, hermano, y no le di a Dios lo que era de Él. Y le venimos dando las 3 o las 4, las 5, las 6 por allá. Pero lo primero, para acá, para el buche. Y Dios, bueno, Dios me conoce, ese es el argumento que el humano presenta. Pero Dios estableció sus leyes. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, sigue diciendo Pablo aquí, gloria a Dios, pagad a todo lo que debéis. Pero antes dice en el verso 6 o el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. ¿Alguna vez, preguntamos esta mañana, ¿no? ¿Alguna vez nos tragamos una luz y pum, nos pescó un fiscal o un policía? Inmediatamente, ¿sabe lo que hizo? Claro, me tragué la luz. Y usted sabe lo que viene, ¿no? Claro, una multa. Ese hombre, si es servidor fiel de la ley, no lo va a pesar 2 veces a poner eso multa. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, esa la boto yo en el pipote de la basura. Tiene que pagarla porque si no, cuando vaya a regalar los papeles le va a salir. Y hasta que usted no pague eso, no queda libre. ¿Sí o no? Porque usted transgredió la ley. Bueno, pero la palabra, ¿dónde dice la Biblia esto? No, la Biblia dice que tienes que sujetarte a las autoridades que han sido puestas, porque son servidores de Dios para el que hace lo malo. Ahora imagínense usted si no hubiera eso, si no hubieran esas leyes en la tierra. ¿Cómo viviría el hombre? ¿Cómo pudiéramos andar? Posible de andar. La ciudad o el mundo fuera un caos completo. Pero Dios estableció todas estas órdenes. ¿Sí o no? Amén. Todo es un orden, porque todo lugar donde usted va hay un orden establecido. Usted no va a llegar ni a un consultorio porque esté pagando que la atiendan de primero. Le dije, la orden aquí es por orden de llegada. Usted llegó de 15, no pretenda que va a pasar primero. Pero estoy pagando, todos están pagando y tienen que esperar. Bueno, que me voy por otra clínica, la misma ley, porque son leyes establecidas.
¿Sí o no? Nosotros como creyentes tenemos leyes establecidas por Dios, aún al venir aquí a este lugar. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando llega aquí a la casa de Dios? ¿O qué es lo que debe hacer cuando llega a la casa de Dios? ¿Cuál es el primer lugar? Allá lo dice en la entrada. Va entrando por esa puerta. Lo primero que tiene que hacer, entrando por esos atrios, con alabanza. Pero pasamos como una bala. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con reconocimiento. Tiene que reconocer que está entrando a un lugar diferente a los demás lugares. ¿Sí o no? Estamos entrando a un lugar que está dedicado para la adoración, donde venimos a encontrarnos con el Señor. Dios nos dice, entrar con reconocimiento. No estás entrando a tu casa, no estás entrando a una sala por allá de afuera, estás entrando a la casa de Dios. Por esos atrios, con alabanza. Amén. Y el proverbio dijo, el primer lugar donde tiene que llegar es aquí al altar. ¿Sí o no? Amén. Bueno, pero a mí me gusta llegar el primero a tal parte. No, al altar. Allí, dice el profeta, haga su oración en silencio, presente a Dios su agradecimiento y sus peticiones. O no, regrese a su lugar, a su asiento. Allí, medite o lea la palabra. Pero algunos ni meditan, ni leen la palabra y menos oran. A mirar para los lados. Yo me acuerdo cuando yo era niño, usted sabe lo que hace un niño, ¿no? Como todavía no tiene la capacidad para entender muchas cosas, lo que yo me ponía era a contar las lámparas, no se iba a poner a contarlas a usted. Y ya sabía exactamente el número que había en cada fila. Me era difícil contar las vueltas a la aspa de ventilador porque era muy veloz. Pero cada día de culto era contando las lámparas. ¿Cuántas estaban apagadas? ¿Cuántas estaban prendidas? Pero ya cuando usted adquiere ya una madurez y un conocimiento, ya usted va entendiendo. ¿Sí o no? Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y la Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios, ¿cómo que dice? Guarda tu pie y acércate más para oír o para huir. Para oír, que para dar el sacrificio del honesto. Entonces Dios tiene sus leyes también. Así como la vemos afuera, la vemos también aquí adentro. Pero son órdenes o constituciones hechas por Dios. ¿Sí o no? Digo más el samita, yo me alegré por lo que me decía, vamos a la casa de Dios. ¿Y qué dijo él? Iré con ellos, con voz y alabanza, haciendo fiesta entre la multitud. Pero llegamos aquí más serios que un camión. ¿Cómo es que usted viene en esa actitud hacia la casa de Dios? Quizá usted tuvo un problema allá, ¿quién no tiene problema? Tuvo una discusión, ¿quién no tiene discusiones? Pero deje eso allá afuera. No se venga con eso a traer una mala influencia aquí sobre el pueblo. Pues estamos ahí bravos con todo el mundo y nadie nos ha hecho nada. El problema lo tuvimos fue allá. Descárguese aquí en la presencia de Dios. Eche la carga sobre el Señor. Amén. Entendamos para el propósito para el cual Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha constituido. ¿No dice que somos reyes y sacerdotes? Reyes para reinar. ¿Y sacerdotes? ¿Ah? Para interceder. Ahora, ¿sobre qué reina usted? Ahora, si está llamado a ser un rey, usted tiene que tener suficiente sabiduría para saber gobernar. Porque ahora imagínese un gobernante o un rey que la gente lo presiona y la gente lo jale por aquí y haz esto y haz aquello, y ese hombre se deja mover por lo que la gente dice. ¿Qué tipo de rey es ese? Se mete en problemas y desagrada a aquel que lo tomó, dijo Pablo, por soldado, o aquí decimos por rey.
¿Cuál fue el fracaso del rey, del primer rey de Israel? Que consintió a la voz del pueblo. ¿Cuál fue el fracaso de Aarón? Que consintió a la voz del pueblo. ¿Cuál fue el problema en el cual se metió Moisés? Se irritó con el pueblo. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros como humanos? El mismito problema. ¿Amén? ¿Con quién? Con los que están a nuestro alrededor. Pero si algo tenemos que estar claro, es en lo que Dios, a donde Dios nos ha colocado. No permitamos que las circunstancias nos absorban y erremos acá. Y paguemos los platos rotos con otros que no tienen nada que ver. Yo no tengo por culpa de que usted haya tenido un problema. Usted no tiene culpa de que yo haya tenido un problema. ¿Verdad? Entonces yo no puedo venir aquí a presentarme con una cara bien maluca y a caerle a leña a todo el mundo aquí porque a mí me pasó un problema. Pues. No, yo tengo que estar centrado en lo que Dios me ha llamado. Amén. Entonces, si Dios le ha entregado a cada uno de nosotros, nos ha entregado cierta autoridad, ha establecido algo en nuestra vida, nosotros tenemos que tener suficiente allí templanza, que es dominio propio. Cuando aquel profeta vio a Saúl y escuchó aquello con sus oídos, dijo, porque Saúl dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová, lo que Dios te ordenó, sí, he cumplido toda la palabra de Jehová. Que ese válido que yo oigo con mis oídos. Empezó a escuchar a las vacas, a los becerros, por allá. Ah, no, eso fue que el pueblo lo perdonó para sacrificarlo a Jehová. ¿Quién le dijo, a dónde ve usted que Dios le dijo que quería sacrificio? Dios no mencionó la palabra sacrificio. Dios dijo, mata todo. Dios no. Por eso, mire hermano, cuando Dios dice algo, tenemos que ser cuidadosos en hacer exactamente lo que Dios está diciendo. Y a veces hacemos de más y nos metemos en problemas. ¿Sí o no? Así lo ha probado la Escritura y lo hemos visto en el tiempo caminando. Dios le da una orden, haga lo que Dios le dijo que haga. Porque si no se va a meter en problemas. Si Dios le pregunta algo porque Dios pregunta, respóndale. Y si Dios le dice no vayas, no vayas. Si Dios le dice no te juntes, no te juntes. Porque usted quizás ahorita no está viendo nada, está viendo todo muy bonito, pero Dios está mirando más adelante que usted y que yo. Porque Dios sabe lo que está detrás y lo que está allá adelante. Usted y yo estamos limitados, sabemos lo que está aquí a nuestra vista aquí. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre sino Dios? ¿Quién más sabe lo que está en el hombre y Dios? ¿O Dios y el hombre? Pero allá no podemos entrar usted y yo. Nosotros decimos, los conocemos, yo conozco el corazón del hermano. Hasta donde podemos ver. ¿Qué me dice usted del hermano? Me hicieron una pregunta en estos días. Dije, mire, yo lo que le puedo decir es que es un creyente y hasta ahora está ahí viviendo, oyendo la palabra. No le puedo decir más. Es una persona de confianza. Mire, hermano, ahí se verá que me meto yo o me pone entre la espada y la pared. Porque apenas lo conozco. Hay otras personas que están más cercanas y uno puede dar más referencias, pero estamos limitados a muchas cosas. ¿Sí o no? Porque Dios es el que conoce lo que está en su corazón. Amén. Entonces, para cerrar ya, Dios entonces estableciendo estas autoridades, Dios estableciéndolas, Dios ha hecho, podemos decir, para hacernos entender, una constitución. Y en esa constitución Dios tiene oficios, tiene dones, tiene operaciones y hay ayudas también. Amén. Pero Pablo dijo, ¿hablan lenguas todos?
¿Qué dijo? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Hacen todo milagro? Tampoco. Cada uno en su orden. ¿Predican todos? No. Aquellos que son llamados a predicar. Y hubo otra pregunta, me acuerdo ahorita la pregunta que nos hizo usted. Cuando alguien apetece obispado, o sea, ser pastor, usted nos preguntaba, ¿será constituido por Dios? Si nos hacíamos esa pregunta, porque ahí es donde viene la parte importante, cuando empezamos a hablar sobre estos temas y comienzan a abrirse muchas cosas. Y por eso le decía a los hermanos, queremos fortalecer esto con la ayuda del Señor, y es para nuestro bienestar, para nuestra claridad. ¿Qué dice Pablo? Buena obra desea. Amén. Está deseando una buena obra, pero hay unas reglas que ese hombre tiene que cumplir. Si ese hombre entra por el orden divino, entra bajo ese plano. Amén. Aunque él lo deseó, pero entra en la orden de Dios, Dios lo confirma, Dios lo vindica, Dios lo aprueba. Amén. Pero hay una diferencia muy grande entre ese que apetece y el que es llamado. Al que Dios llama a quien Él quiere llamar. Y eso está determinado. Ahí no se mete nadie. ¿Sí o no? Porque Dios lo llamó. Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Amén. Pero hay otros que desean, apetecen aquello. Nuestro pastor nos decía esto. Recuerdo yo en una ocasión que nos mencionó esto en una reunión ministerial. Hay una diferencia muy grande entre un hombre llamado y uno que apetezca. Amén. Entonces el que apetece, hay una línea de reglamento que tiene que cumplir. Pero hoy día la gente quiere aplicarle eso a todo. No es así. Usted no puede birlocar la escritura. Usted tiene que mantenerse en la línea correcta como la Biblia lo establece. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermano, Dios nos ayude. Y esperamos que la gracia de Dios nos acompañe siempre. Y bueno, todavía tenemos muchas cosas que hablar acerca de esto. Yo creo que esta semana, Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a estar tocando algunos puntos más. Y de igual manera rogamos la oración. Porque este tema, con la ayuda del Señor, queremos presentárselo a los ministros. Porque queremos ver algunas cosas muy importantes aquí que tienen que ver con el ministerio. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta, en verdad, a quién ha constituido Dios y quiénes son los que han sido puestos por el hombre. Porque el hombre ha tomado también parte en esto. Y en algunos lugares ha puesto el hombre a ciertas personas porque les conviene. Y simplemente son ellos los guías y no es el Espíritu Santo. Y la iglesia ha aceptado lo que dice el hombre y no lo ha juzgado a la luz de la palabra. Amén. Ahora, en esa claridad queremos estar nosotros en esto. Bien claro. No estamos aquí porque el hombre lo quiso. Amén. Sino porque Dios así lo ha dispuesto. Usted no está aquí por persuasión humana. Usted está claro en lo que cree y usted está claro en dónde está y por qué está. Le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Así que Dios nos bendiga. Dios nos guarde en esta noche y oremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Padre nuestro, te damos gracias. Podemos bendecirte. Podemos alabarte una vez más. Tu gracia, Señor, que es suficiente para nosotros. Guárdanos, Señor amado, y fortalece nuestras vidas. Encamínanos cada día por esta verdad. Danos, Señor, revelación por tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor amado, cada día rendirnos a ti, Señor. Experimentar tu buena voluntad agradable y perfecta. Dios amado, ayuda a cada hermano y hermana. Señor, que tú sigas ayudándonos y que tú nos sigas dando palabras, Señor, en este tema cuán importante, para que podamos, oh Dios, profundizar, Señor, y podamos aclarar tantas cosas que son necesarias para nuestra vida. Guárdanos en nuestra oración, prepáranos para la reunión ministerial.
mañana lunes y el martes en la mañana con los ministros, y el martes cuando estaremos aquí en el culto público, una vez más te glorifiques, Señor, dándonos tu gracia y dándonos tu dirección, y una vez más confirmando, Señor amado, al siervo que debe traer la palabra, una vez más tú nos guíes, Señor, para todas estas cosas. En el nombre del Señor Jesús, mire esta vida de nombre José Gregorio Pérez. Dice aquí este papelito que están pidiendo la oración porque está detenido injustamente, para que tú hagas justicia, Señor. Padre, te glorifiques en esta hora, ayudando a esta persona en esta necesidad, en este caso. Glorifícate, Señor, y que tu justicia, Padre amado, sea ejecutada. Padre, tú has dicho en tu palabra que tú haces justicia y derecho a los que padecen violencia. Concédelo, Padre Celestial, te damos gracias. Guárdanos ahora al regresar a nuestros hogares, llévanos con tu bien. Danos el descanso esta noche, para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.